En un mundo donde la supervivencia se juega a cada segundo y la moral se mide por la codicia, existe un juego que desafía los límites de la humanidad. Hoy nos adentraremos en el juego del calamar, explorando no solo sus victorias y derrotas, sino también las sombras que oculta detrás de su aparente éxito. Desde la primera temporada, que revelaba la desesperación de la vida común llevada al extremo, hasta los giros más recientes, donde la tensión se diluye y los finales se vuelven previsibles, descubriremos cómo un relato poderoso puede perder fuerza y, aún así, dejar una marca imborrable. Prepárate para un viaje donde cada decisión, cada sacrificio y cada traición cobran un nuevo significado. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campana para no perderte este análisis desde la sombra. El final de El juego del calamar se despliega con una frialdad inesperada, dejando tras de sí un vacío que oscurece todo lo que la historia había construido. No se trata solo de la incoherencia de las decisiones finales, sino del efecto que produce un cierre que parecía destinado a concluir la trayectoria de Ji-Hoon de manera definitiva. Desde la oscuridad de una habitación silenciosa, con la mirada fija en los hilos que la narrativa tejía, se percibe la abrupta caída de la trama. Un relato que hasta ese instante se movía con un ritmo contenido, cargado de subtramas prometedoras, se desvanece, dejando al espectador suspendido en la incertidumbre. Para comprender la magnitud de esta caída, es necesario regresar a la primera temporada. Allí se revelaba un drama profundamente humano, una exploración de la fragilidad y la desesperación de individuos comunes enfrentados a la carencia de recursos. La narrativa mostraba, con crudeza y precisión, lo fácil que resulta sacrificar la propia integridad a cambio de supervivencia. Era un relato que podía existir en cualquier lugar remoto, donde nadie observa y los límites de la moral se diluyen. En medio de un escenario marcado por muertes despiadadas y vínculos inesperados, Ji-Hoon se confronta con la realidad de su propia existencia. Una vida desangrándose por la necesidad de dinero, millones de ellos, determinando cada paso que da. La primera temporada culmina con el abatido, traumatizado, pero con una coherencia interna que otorgaba sentido a cada elección, a cada sacrificio. La muerte de su madre y la carga de sus decisiones hacían comprensible su negativa a usar el dinero para obtener comodidad o asegurar la vida de su hija. El desenlace posterior, que intenta introducir la venganza, aparece como una ruptura silenciosa con la lógica establecida, un eco distante que amenaza con desdibujar lo vivido. Aún así, se perciben trazos de conexión con la experiencia previa del protagonista, con su sufrimiento y las elecciones que lo marcaron en el juego mortal. Sin embargo, la tensión, la humanidad y la intensidad que definieron la primera temporada se diluyen, dejando al espectador frente a un silencio oscuro, una sensación de vacío que envuelve la historia. Es como observar, desde la penumbra, una construcción que se desploma lentamente, recordándonos la fragilidad de lo que parecía inevitable y la frágil línea que separa el sentido de la confusión. El juego terminó con su victoria, pero las marcas que dejó en el protagonista eran indelebles, cicatrices invisibles que lo transformaron para siempre. Se convirtió en un hombre que, a pesar de haber sobrevivido, parecía haber desarrollado un desapego absoluto hacia el dinero. Su humanidad se volvía más evidente, su lucha ya no era por la supervivencia, sino por un sentido más profundo de justicia. Este final abría la puerta a una segunda temporada, que luego se expandiría en una tercera, mostrando un escenario donde la promesa de cambio se enfrentaba a la cruda realidad. En esta continuación, un grupo armado intentaba iniciar una revuelta destinada a derribar la injusticia perpetuada por los poderosos, aquellos que se aprovechaban de la vulnerabilidad de los más pobres. Sin embargo, la historia pronto revelaba que nada transcurriría según lo planeado. El grupo, liderado por el hermano del arquitecto de los juegos, nunca logró localizar la isla. La sorpresa emergía al descubrir que el hombre que se suponía les brindaría ayuda estaba, en secreto, aliado con el frontman. Una revelación que, en lugar de sorprender, se sentía predecible y forzada, desdibujando la tensión que en la primera temporada se había construido con paciencia y detalle. El protagonista, que antes despreciaba el juego y sus reglas, ahora se mostraba transformado casi en un agente encubierto, capaz de moverse con eficiencia y audacia. Esta evolución forzada planteaba preguntas inevitables. ¿En qué momento ocurrió esta transformación? ¿Cuándo adquirió habilidades estratégicas y una temeridad que antes parecían fuera de su alcance? La justificación narrativa, el deseo de destruir el sistema desde dentro, se percibía vacía, desprovista de peso real, porque en ningún momento las acciones parecían generar un efecto concreto. Desde los primeros pasos de esta nueva trama, la fragilidad del plan quedaba expuesta.
La misión de infiltración se desmoronaba al descubrir que el rastreador ya no estaba, y con ello, el papel del protagonista como héroe se desintegraba, devolviéndolo al rol de víctima. La narrativa, que antes había guiado al espectador a través de una construcción meticulosa de tensión y riesgo, se sentía ahora apresurada, incapaz de sostener la coherencia de la transformación del personaje. Lo que había sido un viaje intenso y humano se convertía en una sucesión de movimientos forzados, dejando en evidencia la distancia entre la promesa de cambio y la realidad de la historia que se desplegaba ante los ojos del espectador. Un elemento que en un principio parecía favorable terminó volviéndose en contra de la historia: la idea de organizar una revolución utilizando a los mismos participantes del juego. Por un momento surgía una chispa de esperanza, la posibilidad de que existiera un as oculto, de que no todo estuviera perdido. Mientras el hermano del frontman permanecía ausente, disfrutando de un descanso lejos de la trama principal, parecía existir aún la oportunidad de poner en jaque a aquellos poderosos embriagados por su propio sadismo. Sin embargo, la pregunta era inevitable: ¿hacia dónde conducía realmente ese motín? Una vez más, todo parecía dirigirse a la nada. Muchos de los participantes que mostraban intención de retirarse del juego murieron, dejando al protagonista atrapado en la misma dinámica de siempre: continuar jugando hasta ganar o perecer en el intento. Ese instante representó un punto de quiebre, un momento donde la historia podría haberse transformado, tomando un rumbo distinto, ofreciendo un desarrollo nuevo y sorprendente. En lugar de ello, la trama se limitó a repetir la fórmula de la primera temporada: nuevos personajes, historias diferentes, pero con la misma motivación central: la supervivencia. La comparación con la primera temporada se volvía inevitable. En aquel inicio, la serie había logrado construir una crítica profunda y certera al sistema, un sistema capaz de corromper, destruir y reducir a las personas a meras piezas de un engranaje macabro, destinado únicamente al entretenimiento de quienes controlan los hilos desde las sombras. En contraste, esta continuación parecía un eco vacío, una versión debilitada de un mensaje que ya había sido contado con fuerza y precisión. La sensación que quedaba era la de observar un reflejo sin sustancia, un intento de repetir la magia original sin recuperar su impacto. La última temporada parecía orientarse hacia la satisfacción de un público menos exigente, uno que buscaba únicamente el morbo, más juegos sin justificación, más muertes simplemente porque podían mostrarse, finales que carecían de sentido y un espectáculo alejado de la solidez narrativa que había caracterizado a la primera entrega. La historia, que antes se sostenía sobre la tensión y el drama humano, se fragmentaba ahora en subtramas llenas de vacíos y contradicciones. De aquella fallida revolución emergieron dos líneas argumentales que evidenciaban la fragilidad del relato. La primera giraba en torno al participante 388, quien supuestamente formaba parte del grupo insurgente, pero que, en un giro difícil de justificar, decidió permanecer a resguardo con la munición que debía transportar. Esta elección lo mantenía con vida, pero desataba la ira de Ji-Hun, quien lo consideraba responsable de la muerte del resto del grupo. Según su criterio, el sacrificio de todos había sido inútil, arruinado por un acto de traición incomprensible. Sin embargo, surgían preguntas inevitables. ¿Por qué dejarían las municiones en el punto de partida? ¿No eran acaso lo más necesario? ¿No dependía su supervivencia de esas armas? Preguntas que nunca encontraron respuesta, relegadas a la indiferencia del guión, que las ignoró sin ofrecer siquiera una sombra de explicación. La segunda subtrama se centraba en una trabajadora que, en medio del caos y la masacre, reconocía a un jugador y decidía salvarlo porque conocía a su hija y la enfermedad que padecía. Su intervención lograba su objetivo. El hombre regresaba a casa con su hija, alcanzando un final que, en apariencia, podía considerarse feliz. Pero este desenlace dejaba un sabor extraño, una sensación de irrealidad. Resultaba improbable que una organización tan meticulosa y eficiente, capaz de controlar cada aspecto de los juegos, permitiera una brecha tan evidente en su sistema. Entre tantas inconsistencias, esta no era la más grave, pero reflejaba con claridad la fragilidad con la que estaba construida la temporada, dejando al espectador consciente de que la narrativa, antes sólida y precisa, ahora parecía frágil, improvisada, incapaz de sostener la intensidad que había definido sus comienzos. Ji-Hun, tras la fallida revolución, quedó atrapado en un nuevo ciclo de dolor. La culpa lo consumía, acompañada de un estrés postraumático que lo hacía sentirse insignificante frente a la inmensa maquinaria que tenía enfrente. Cegado por la ira y la desesperación, se convenció de que debía buscar venganza.
Su objetivo fue el jugador 388, a quien asesinó sin vacilación, de manera directa y sangrienta. Este acto, aunque impactante, no parecía completamente fuera de lugar. El protagonista carecía de un equilibrio moral, oscilando entre extremos, de jugador apostador a multimillonario ganador, de hombre deprimido y suicida a vengador implacable, y ahora, de víctima a asesino despiadado. Su venganza se consumaba, pero las incongruencias narrativas no desaparecían. Por el contrario, se multiplicaban, ensombreciendo la coherencia de su arco. En el tramo final, el frontman se revelaba como el participante 001 y, en un gesto inesperado, quizá motivado por cierta admiración hacia Ji-Hoon, le ofrecía la oportunidad de eliminar a todos los participantes restantes y salvarse junto a un bebé. La decisión del protagonista resultaba desconcertante. ¿Qué hacía un hombre que había demostrado habilidad para infiltrarse, revelarse y ejecutar a un traidor sin dudar, perdonando ahora la vida de todos y, con ello, poniendo en riesgo la suya y la del recién nacido? Este momento constituía un punto de quiebre en la narrativa. Para algunos espectadores, podía interpretarse como un acto de redención. Para otros, confirmaba que el guión había perdido toda lógica, dejando una sensación de vacío y desconcierto en quienes habían seguido su historia. En ese momento surgía una pregunta inevitable. ¿Hacia dónde conducía realmente el desarrollo del protagonista? Su objetivo declarado era derribar a los poderosos, pero la evidencia de los hechos demostraba que estaba lejos de poder lograrlo. Se encontraba solo, mientras su grupo armado había desaparecido sin dejar rastro, y el hermano del frontman deambulaba en una trama que parecía carecer de dirección. Todo se desmoronaba, hasta transformar al héroe en una pieza más dentro del mismo sistema que pretendía desafiar, atrapado en la red que él mismo había intentado desmantelar. Entonces emergía el desenlace. Ji-Hoon, abatido, rendido ante la imposibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos, arriesgaba su vida para salvar a una recién nacida. El gesto, aunque cargado de emotividad, se sentía más como un recurso para provocar la lágrima fácil que como una resolución coherente de su arco narrativo. A pesar de estas inconsistencias, algunos elementos conservaban su fuerza. La serie mantenía una calidad audiovisual notable, con planos cuidadosamente construidos, una dirección de arte precisa y una banda sonora que continuaba reforzando la atmósfera, consolidando la elegancia que ha convertido a las producciones coreanas en referentes internacionales. En lo visual, esta temporada incluso parecía superar a la primera, mostrando una madurez estética que contrastaba con la debilidad de la narrativa. También destacaba la inclusión de un personaje transgénero, presentado con naturalidad y sin recurrir a clichés ni simplificaciones. Era un ejemplo de cómo la diversidad puede integrarse en la historia con sutileza y respeto, un logro que todavía resulta esquivo para muchas grandes producciones del entretenimiento global. Asimismo, la serie conservaba la habilidad de crear personajes secundarios entrañables, lo suficientemente carismáticos como para que sus muertes provocaran un impacto emocional real. Esta capacidad de generar apego en un tiempo limitado se mantenía como uno de sus mayores aciertos, un rasgo que, a pesar de las fallas narrativas, ofrecía al espectador momentos de auténtica conexión y resonancia emocional. Sin embargo, todo se desmoronaba en el tramo final. Ji-Hoon alcanzaba finalmente el juego decisivo, pero lo hacía acompañado de un recién nacido y de personajes apenas introducidos, cuya presencia carecía de relevancia y eliminaba cualquier tensión sobre quién debía sobrevivir o perecer. No existía dilema, no había verdadero suspense. El protagonista terminaba sacrificándose, convertido en un mártir para proteger a la criatura, un desenlace que se sentía más como un artificio apresurado que como la conclusión natural de un arco que había sido construido con esfuerzo y detalle. Desde la ventana polarizada, los magnates observaban el espectáculo con calma y desapego. El guión intentaba transmitir la sensación de rebelión, de desafío frente al poder establecido, pero lo que realmente emergía era la sensación de rendición, un cierre diseñado para mantener la historia abierta, dejando la puerta abierta a futuras temporadas y priorizando la explotación comercial por encima de la integridad narrativa. El papel del hermano del frontman se presentaba como otro desacierto notable. Tras un recorrido lleno de obstáculos, confrontaciones y tensiones que prometían resolución, el encuentro final se desarrollaba con una rapidez que le quitaba toda densidad y significado. La historia concluía con un final que pretendía ser emotivo, con un bebé en brazos, pero carecía del peso dramático necesario, carecía de fuerza, de lógica interna y, sobre todo, de emoción genuina. Lo que en su momento pudo haber sido una serie coreana memorable, con un cierre contundente en la primera temporada,
se reducía ahora a una narrativa repetitiva, complaciente y plagada de subtramas que no resolvían nada. Todo parecía indicar que, en lugar de apostar por la calidad y la coherencia de la historia, la prioridad había sido la explotación de una idea brillante, transformándola en un producto que se consumía rápidamente, sin ofrecer cierre ni satisfacción real. Así, el juego del calamar, que en su inicio mostraba una capacidad única para capturar la atención y el interés del espectador, parecía destinado a convertirse en un artefacto agotado, más preocupado por mantener cautiva a la audiencia que por ofrecer un desenlace digno de la intensidad que la historia había prometido en sus comienzos. La sensación final era la de contemplar, desde la sombra, un espectáculo que había perdido su fuerza, donde la brillantez inicial había sido absorbida por la repetición y la necesidad de prolongar el ciclo narrativo a cualquier costo. Al final, queda claro que la ambición detrás del juego del calamar va más allá de contar una historia. La productora busca expandir la marca, llevarla a Estados Unidos y consolidarla como un fenómeno global. Cada giro, cada temporada adicional y cada final abierto parecen diseñados no solo para mantener cautiva a la audiencia, sino también para universalizar la narrativa y maximizar su impacto comercial. A pesar de las inconsistencias y los artificios, la serie sigue dejando una huella. Nos recuerda que incluso en medio de la espectacularidad y el entretenimiento, hay espacio para analizar, cuestionar y observar los mecanismos detrás de la historia. ¿Y tú qué opinas? Dinos en los comentarios si la serie te decepcionó o eres de los que seguirá pendiente de ella. Si te ha interesado este análisis y quieres explorar más series, películas y fenómenos culturales desde un enfoque profundo y misterioso, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en futuros viajes a lo oculto detrás de la pantalla. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Mantente en la sombra, observa con atención y recuerda, en cada historia, siempre hay más de lo que parece.